La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información, el entretenimiento y la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras amigas de Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborígenes constituyentes de la sociedad multifacética taiwanesa. Nuestra programación habitual en español puede sintonizarse diariamente a través de la onda corta o mediante nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal: P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en www.rti.org.tw. Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Estimados oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla el director de este programa, Iker Izquierdo, y en esta edición vamos a hablar del cambio climático y cómo afecta a Taiwán. De hecho, este va a ser el primer programa de una serie de 2 que vamos a dedicar a esta importante cuestión. En los últimos años, los fenómenos meteorológicos extremos se han incrementado. En 2018, el hemisferio norte ha batido todos los récords de altas temperaturas y los bosques han ardido con extremada frecuencia. En Japón, por ejemplo, el aeropuerto de Kansai en Osaka ha sido inundado por efecto de un fuerte tifón, y la isla de Hokkaido en el norte ha sufrido un terremoto bastante fuerte y no previsto. El día 23 de agosto de este año, una depresión tropical provocó graves inundaciones en el sur de Taiwán. Frente a todos estos cambios en el clima mundial, ¿qué debemos hacer los humanos? Pues muy bien, de esto es de lo que vamos a hablar hoy, así que no se vayan porque comenzamos enseguida. La Agencia Central de Meteorología de Taiwán dijo a finales del mes de agosto que ese año se habían producido ya 21 tifones, unos 13,43 tifones más que la media de los últimos 60 años. A finales de este mes de septiembre, al finalizar el mes, se había formado ya el número 25, siendo el número de tifones en septiembre el mayor de los últimos 25 años. Una de las cosas que merece la pena analizar es que muchos de estos tifones no han llegado a traspasar Taiwán, sino que se han desviado en el último momento y esto no ha impedido que, de hecho, la depresión tropical del 23 de agosto, que no fue un tifón, sino depresión tropical, entrase en el sur de la isla, dejando las lluvias más fuertes de los últimos 200 años, por lo menos que se sepa, provocando innumerables inundaciones, corrimientos de más de 40.000 hectáreas de tierras, etc. En septiembre, al menos 2 tifones que en principio iban a pasar por Taiwán se desviaron finalmente a Japón, provocando allí innumerables daños, sobre todo el del aeropuerto de Kansai en Osaka, que fue seguido de un fuerte terremoto en Hokkaido. Estas desgracias han afectado profundamente al turismo en Japón. El director del Centro de Estudios de Desastres Naturales y Recursos Meteorológicos de la Universidad Nacional de Taiwán, Yang Mingren, señala que este clima extremo se ha convertido ya en algo habitual. Aunque visto desde la perspectiva histórica, estamos ante un clima no habitual,
Tras la constatación del calentamiento global, los valores medios del clima que pues solíamos manejar en el pasado para hacer predicciones seguramente ya no tienen demasiado sentido en el día de hoy. Vamos a escuchar las palabras de Yang Mingren. Desde el año 2000 hasta ahora, la temperatura anual sigue aumentando. Esto está provocado por el calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero. Ahora el problema es que si la temperatura no deja de aumentar, la primera respuesta es que el patrón circulatorio de la atmósfera cambiará. El segundo es que la humedad del aire también va a aumentar. Esta es la razón de las lluvias cada vez más abundantes. Las medias anteriores del clima ya no tienen demasiado sentido en el presente. En el mes de junio de este año, la revista Nature de Estados Unidos publicó un estudio en el que señala que la temperatura media actual de la Tierra ya es 1 grado más alta que la que se podía observar en todo el periodo anterior al inicio de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Desde 1993, el nivel del mar ha subido 8,5 centímetros. Además, la velocidad de subida aumenta. Por otra parte, de acuerdo a esta velocidad de derretimiento de la capa de hielo antártica, que se ha triplicado desde el año 2012, cada año se derriten 200.000 millones de toneladas de hielo. Se prevé que para finales de este siglo el nivel del mar haya subido 1 metro con respecto a la época anterior al inicio de la Revolución Industrial. En julio de este año, 2 estudios conjuntos de universidades estadounidenses mostraban que de aquí a 15 años ya empezaremos a notar verdaderamente los efectos de la subida del nivel del mar. Señalan que muchas ciudades estadounidenses se verán afectadas, empezando por ejemplo por Miami e incluso Nueva York, que tendrán que hacer frente pues probablemente a inundaciones. Para hacer frente a esta situación, muchos se preguntan dónde está el arca de Noé que necesitará Taiwán. Bueno, el director del Instituto de Investigación Agrícola y Recursos Hídricos de Taiwán, Yu Guoxing, opina que no es necesario mirar el resultado de la simulación de la situación mundial. Para él, la clave reside en realidad en cómo hacer frente a la subida del nivel del mar en Taiwán. Dice que el gobierno debe empezar ya a hacer números, cálculos y preparativos para esta eventualidad. Vamos a escuchar las palabras de Yu Guoxing. De hecho, no necesitamos mirar las simulaciones de la posible situación mundial. Esa simulación es incorrecta. No hay nadie que te pueda garantizar su veracidad. Es una simulación hecha a base de grandes inferencias de números y no tiene por qué representar nada. Tenemos que tener nuestra propia visión. Tenemos que pensar cómo hacer frente a una posible subida del nivel del mar en Taiwán. Si sube 30 centímetros, ¿cómo nos va a afectar? Si sube más, ¿qué vamos a hacer? El gobierno debe empezar a pensar en estas cosas. Uno de los efectos negativos que han sido sufridos por los habitantes del sur de Taiwán, pues fueron esas tremendas inundaciones que en agosto pues parecía que hacían hundirse a la propia isla. Y es que las lluvias fueron muy fuertes en Tainan, Jiayi y Kaohsiung, pero incluso también en Taipei la primera semana de septiembre, pues las calles y las previsiones se vieron sobrepasadas por las lluvias, así como sus sistemas de canalización y absorción del agua. Según muestran las estadísticas y los datos obtenidos, Taiwán muy pocas veces ha superado los 100 mililitros de lluvia. Ahora parece que lo habitual es traspasarlo.
Los sistemas de Taipei, por ejemplo, funcionan bien hasta los 78,8 mililitros, pero cuando llega a 100 es fácil que la ciudad sufra inundaciones. Yu Guoxin señala que los estándares ingenieriles estaban diseñados para previsiones meteorológicas que ya no son las actuales. No están preparadas para los cambios climáticos que estamos sufriendo. Incluso Japón está ahora recalibrando todos sus sistemas de control del flujo de agua de lluvia. La capacidad del sistema de alcantarillado se elevará de los 50 mililitros hasta los 75 mililitros de agua. Por su parte, el director del Centro de Investigación de Infraestructuras Ingenieriles, Xiao Fuyuan, opina, por su parte, que es imposible aumentar indefinidamente la capacidad de estos sistemas de absorción de agua y barro. El agua, dice, acaba siempre por encontrar su camino. Vamos a escuchar las palabras de Xiao Fuyuan. Estos sistemas de redireccionamiento de aguas y barro aumentan la velocidad del flujo de agua. Antes se necesitaba bastante tiempo desde que la lluvia llegaba a la ciudad. Ahora haces canales de cemento y el agua se desplaza más rápido. Pero si el sistema de alcantarillado no lo resiste, no te vas a deshacer del agua. Esta encontrará algún sitio donde estancarse. El agua busca siempre su propio camino. Xiao Fuyuan advierte de que, desgraciadamente, ninguna tecnología humana tendrá poder ilimitado para hacer frente a un clima extremo. Cuando la lluvia es tan fuerte, sencillamente no hay sistema que lo resista. A pesar de ello, el Ministerio de Transportes tiene ya pensadas algunas posibles soluciones. De momento, prevé ayudar a los gobiernos locales a mejorar y crear infraestructuras que por lo menos duren los próximos 20 años y que hagan lo posible por evitar al máximo los efectos provocados por este clima extremo. Y es que las ciudades de Tainan y de Chiayi, por ejemplo, pues fueron las más afectadas. Kaohsiung también este pasado mes de agosto con unas lluvias impresionantes que provocaron incluso algunas bromas, porque es mejor reír que llorar a veces, en las que se podía ver en internet pues un mapa de Taiwán en el que la mitad sur de la isla había sido tragada por el agua, es decir, que prácticamente no se veía. Pero lo cierto es que pocas semanas después Taipei sufriría prácticamente la misma suerte que las ciudades del sur, y varias zonas de la ciudad pues se vieron muy afectadas por estas lluvias. Y es que para los que vivimos en Taipei pues no es inhabitual ver cómo equipos de trabajo vuelven a abrir las calles y vuelven a recanalizar, limpiar e incluso ahondar en todos los canales de alcantarillado para recogida de agua, para precisamente evitar en lo posible inundaciones. En fin, que seguiremos hablando de este tema del cambio climático y de cómo afecta a Taiwán y de las previsiones y planes que se están haciendo en Taiwán para hacer frente a los peores efectos del cambio climático. Pues muy bien, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo y, como siempre, les emplazo a que sigan escuchando la programación de RTI en nuestra página web, y a los oyentes de este programa nos vemos en la próxima edición. ¡Adiós!
Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Estimados oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. En este programa vamos a seguir hablando sobre Taiwán y el cambio climático, es decir, las consecuencias que está teniendo para Taiwán el ligero cambio hacia un clima extremo que se está experimentando en todo el mundo y que en cada parte del mundo pues tiene sus particularidades. En un programa anterior vimos cuáles eran los problemas a los que se podía enfrentar Taiwán, concretamente pues a la subida del nivel de las aguas, pero sobre todo a la facilidad para que, sobre todo las ciudades, se inunden por las fuertes lluvias. Y dejábamos para un segundo programa pues las medidas que se podían tomar concretas para impedir o mitigar las consecuencias más graves que pueden dejar lluvias torrenciales como las que se vivieron este verano, concretamente el día 23 de agosto, cuando casi la mitad sur de la isla, las principales ciudades de la mitad sur de la isla, pues se vieron prácticamente inundadas en su totalidad por el agua de lluvia acumulada en sus calles. Bueno, pues como decíamos, en este programa vamos a ver algunas de las medidas que se pueden tomar y que ya se están tomando pues para mejorar las técnicas y también los dispositivos para evitar estas grandes inundaciones. Y es que frente a un clima cada vez más caluroso, con vientos y lluvias más fuertes, las dos principales ciudades del sur de Taiwán, que son Kaohsiung y Tainan, admiten que, tal y como están las cosas, no pueden enfrentarse a tales retos de manera continuada. Tras esas lluvias del 23 de agosto, las calles de ambas ciudades estaban inundadas y los ciudadanos se preocupan sobre todo por el transporte. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para hacer frente realmente a un cambio brusco del clima que tenga pues un impacto fuerte sobre las vías de transporte? Pues en este programa vamos a intentar dar respuesta. No se vayan porque comenzamos enseguida. La red de transporte público de Taiwán se extiende en todas direcciones. Además de las vías urbanas habituales, también están las autovías nacionales, las carreteras regionales, el tren de alta velocidad y el tren normal, por llamarlo así. Los departamentos encargados de la ingeniería de caminos y transportes se encuentran con retos cada vez más difíciles en vista de los posibles efectos perjudiciales de un clima cada vez más extremo, que provoca inundaciones y corrimientos de tierras que suponen peligros de todo tipo para la seguridad. Para ello, las autoridades de transporte del país han venido diseñando un sistema de prevención y alerta temprana con tecnología inteligente e integrada que, cuando sea necesario, hará parar los trenes o cerrará el uso de manera previa a ciertas vías de transporte. El sistema se ha puesto a prueba y los resultados han sido positivos. La Administración Nacional de Trenes lo ha venido implementando activamente en los 2 últimos años y se espera que esté terminado todo el sistema para el año 2020. Se quiere con ello integrar el sistema de información de la Agencia Nacional de Meteorología y el de la Oficina General de Carreteras, creando así una red integrada de seguridad en el transporte para todo el país. Vamos a escuchar cómo lo explicaba el director de la Administración Nacional de Trenes, Lu Jiesheng.
La red ferroviaria tiene más de 260 kilómetros en pendiente, así que en los últimos años hemos empezado en primer lugar a hacer inspecciones. Luego hemos clasificado estos tramos de pendiente por su nivel de peligrosidad e inclinación. El objetivo final es crear un sistema de alerta temprana informático para todos estos tramos. Actualmente este programa sigue implementándose. Las primeras pruebas ya están a punto de terminar y se ha clasificado prácticamente todo. Ahora hay que empezar a preparar el sistema informático. Esperamos que para 2020 se haya completado. Por otra parte, el sistema de alerta por terremotos también viene siendo desarrollado y ya hay una red de 43 puntos en los que se establecen 57 estaciones de detección. Nada más ocurrir un terremoto, los trenes lo perciben y, si es necesario, la velocidad del tren se reduce o incluso se detiene totalmente. Sobre la posibilidad de que las altas temperaturas deformen las vías de tren y esto afecte a la seguridad, la Administración Nacional de Trenes ha instalado ya sistemas de control al respecto que, en caso de necesidad, llevan a cabo operaciones de refrigeración de las vías con agua y toman medidas de prevención en la conducción de los trenes. Al mismo tiempo, se ha empezado también a adquirir vehículos que hacen una inspección automatizada de sus propios sistemas y de los que se espera que en el futuro puedan reducir gradualmente los peligros asociados a este problema. Se espera también que el año que viene o el siguiente puedan estar listos. Además de problemas como el de las pendientes en algunos de los trazados y tramos de las vías de tren, muchas de las vías urbanas de las aceras y de las calles, pues han aparecido socavones en ellas tras las grandes lluvias de agosto. Pero la pregunta más importante es, ¿son estas carreteras víctimas de las inundaciones o han contribuido las propias carreteras a crear el problema? Lo cierto es que la construcción humana de carreteras de asfalto y canales de cemento impermeables al agua es también un símbolo de prosperidad económica. Sin embargo, a medida que desaparece la vegetación, que los edificios son más altos, el cemento y el asfalto concentran cada vez más calor, bloquean completamente el agua y aumenta la emisión de carbono. Las consecuencias sobre el calor en la ciudad son cada vez más notables y la prueba es que en verano, curiosamente, la ciudad que alcanza, o el punto de todo Taiwán que alcanza mayores temperaturas, casi siempre es Taipei, que está en el norte de la isla. Por estas razones, Yu Kuo-xin, que es el director del Instituto de Investigación Agrícola y Recursos Hídricos, que está desarrollando varios planes junto con la Oficina Nacional de Aguas, opina que se puede, en primer lugar, soterrar el agua de lluvia para reducir el impacto de la que se queda en la superficie y tomar otras medidas. Vamos a ver cómo lo explicaba Yu Kuo-xin. Las aceras deben reformarse cada cierto tiempo. Cuando las reformas hay que poner ladrillos permeables, es decir, aumentar el número de superficie permeable, por ejemplo, aquí en Taipei. En muchos lugares, sobre todo en los áticos, se pueden poner jardines para que sean una primera barrera y reducir la cantidad de agua que se derramará a la calle. Esta es una manera de hacerlo. Por su parte, el viceministro de Transportes, Qi Wenzhong, también señala que, por ejemplo, el plan de mejora de la calidad de las vías de transporte dentro del macroplan de infraestructuras básicas para el futuro se establece la mejora de la permeabilidad al agua de las carreteras, las calles y demás vías. Vamos a escuchar las palabras del viceministro Qi. En esta fase del plan de infraestructuras básicas para el futuro hay un plan que se llama de mejora de la calidad de las vías de transporte.
se quiere utilizar nuevas tecnologías y técnicas de construcción para mejorar la capacidad de estas vías para hacer frente a desastres naturales. Por ejemplo, se utilizarán materiales de alta permeabilidad del agua para que las calles y carreteras soporten mejor las fuertes lluvias. Por su parte, otros expertos señalan que esto debe ampliarse a los tipos de alquitrán y asfalto de las carreteras para que también absorban el máximo de agua. Todos estos planes son realmente ingeniosos y tratan de aunar todas las nuevas técnicas de construcción y las nuevas tecnologías en la búsqueda de una solución técnica para el problema de las inundaciones y de las fuertes lluvias que trae consigo el cambio climático aquí en Taiwán. Sin embargo, los expertos señalan que los gastos asociados a estas reformas son muy altos y sin la colaboración de los gobiernos locales, del gobierno central sobre todo y de las propias empresas, será muy difícil realizar un plan tan vasto de renovación de vías férreas, carreteras y calles con todo lo que eso lleva asociado. Y sin contar con que hay muchas ciudades de Taiwán que tienen una urbanización algo deficiente, ya que muchos barrios, por ejemplo, pues siguen siendo de construcción y urbanización antigua, por lo que en muchos de esos barrios ni siquiera, por ejemplo, pues hay aceras y muchas casas y comercios están a ras de suelo, ni siquiera están sobre la acera, con lo cual las inundaciones son mucho más fáciles tanto de esos comercios como de casas particulares. En fin, que no es un problema fácil de solucionar porque involucraría también planes de reurbanización de grandes áreas de zona urbana, por ejemplo en Taipei, pero también en Kaohsiung y otras grandes ciudades de la isla. En fin, que el cambio climático está trayendo muchos retos a todos los países y que Taiwán pues no queda al margen de ello. Vemos cuáles son algunos de los planes para hacer frente a las consecuencias más perjudiciales y particulares de aquí de Taiwán y esperemos que se encuentre la manera y los recursos para llevarlas adelante. En fin, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado y aprendido con estos dos programas sobre los problemas del cambio climático en Taiwán y como siempre les emplazo a que nos sigan escuchando en la próxima edición de Plaza Pública y toda nuestra programación aquí en RTI. Hasta la próxima. Adiós.